Hace más de 100 años se están cumpliendo las profecías de Fátima de que Rusia esparciría sus errores por el mundo. Y su influencia pasó a la vista de todos. Lo vivimos en la cultura, en la política, en la iglesia y ahora en el nuevo orden mundial que domina organismos internacionales y amenaza con controlar todo. Hoy esos errores están normalizados. Los hemos incorporado a nuestra vida diaria. Aquí veremos cómo llevamos más de 100 años cumpliéndose paso a paso la profecía de Fátima sin que nos demos cuenta. ¿Y qué es lo que vendrá en poco tiempo? Quédate porque esta revelación es francamente explosiva. Desde 1917, la humanidad vive bajo la profecía que la Virgen advirtió en Fátima que Rusia esparciría sus errores por el mundo. Para muchos, esa frase quedó como algo relacionado con la Guerra Fría o con el comunismo soviético. Pero lo cierto es que ese mensaje de Fátima no hablaba de un hecho aislado, ni de un episodio único. Hablaba de un proceso por el cual el comunismo nacería, crecería y se diseminaría de formas diversas hasta convertirse en la mentalidad dominante del mundo. En 1917, cuando los bolcheviques tomaron el poder en Rusia, parecía imposible que ese experimento político pudiera influir más allá de sus fronteras. Pero la profecía ya lo había anticipado. ¿Cuáles son esos errores de Rusia sobre los que vino a alertar la Virgen? Un mundo sin Dios, organizado de espaldas al Creador desde las élites políticas, que persigue todo lo que recuerde la trascendencia y que pretende expandirse a todo el mundo, globalizarse. El ateísmo de Estado fue su primera bandera en Rusia. Apenas consolidado el régimen bolchevique, se cerraron miles de iglesias, se prohibió enseñar religión a los niños y se buscó borrar de la vida cotidiana cualquier vestigio cristiano. En la vida social, los errores se expresaron en la destrucción sistemática de la familia. En 1918, apenas un año después de la Revolución, la URSS legalizó el aborto y el divorcio, mucho antes que cualquier otro país. La familia dejó de ser un núcleo natural protegido y se convirtió en un objeto de ingeniería social al servicio del Estado. Pero con la caída del muro de Berlín, muchos pensaron que se habían vencido los errores, que habían querido globalizarse, que el comunismo estaba derrotado. Pero lo que realmente ocurrió fue que se habían expandido, gracias a su mimetización. El comunismo se transformó en globalismo, con la idea central que se mantuvo, un proyecto mundial para uniformizar las conciencias y borrar a Dios. ¿Y cómo sucedió esto? Filósofos como Antonio Gramsci entendieron que la revolución no triunfaría solo con armas, sino cambiando la mentalidad. De allí nació la estrategia de penetrar en universidades, sindicatos y medios de comunicación. Y la llamada Escuela de Frankfurt, formada por pensadores marxistas, en su mayoría judíos, exportó esas ideas a Occidente y las adaptó al lenguaje cultural, influyendo en generaciones enteras. El desertor soviético Anatoly Golitsyn, alto oficial de la KGB, lanzó una advertencia en los años 80. La caída de la URSS podría ser una estrategia de camuflaje. En sus libros explicó que el comunismo fingiría abrirse y liberalizarse para engañar a Occidente, mientras que seguía expandiendo su influencia de manera más sutil. Algunas de sus predicciones se cumplieron de manera sorprendente. Dijo que habría aparentes reformas en Europa del Este, que aparecerían nuevas élites oligárquicas ligadas al viejo aparato comunista, y que Occidente bajaría la guardia pensando que había triunfado. Todo eso ocurrió.
¿Significa que la caída de la URSS fue enteramente un teatro? Es debatible, pero lo que importa es el resultado. Los errores de Rusia no desaparecieron. La ideología siguió infiltrándose en universidades, parlamentos y organismos internacionales. ¿Y cómo lo hicieron? Si uno mira la historia de la ONU y sus agencias, descubre que desde mediados del siglo XX, muchas de sus oficinas clave quedaron en manos de funcionarios formados en corrientes marxistas o simpatizantes de ellas. La UNESCO, encargada de la educación y la cultura, fue una de las primeras en abrir sus puertas a intelectuales que promovían un humanismo sin Dios, relativista y progresivamente marxista. El Fondo de Población de la ONU se convirtió en plataforma de políticas de control demográfico, que coincidían con los planes del bloque socialista: limitar nacimientos, debilitar la familia y redefinir la sexualidad. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo orientó sus proyectos hacia modelos de justicia social, inspirados en categorías propias de la lucha de clases. Y lo mismo ocurrió con la OMS. Y el resultado es que lo que antes era propaganda soviética quedó institucionalizado como políticas internacionales. ¿Y las élites occidentales cómo respondieron? Las élites occidentales, que deberían haberlo combatido, terminaron aceptándolo e incluso haciendo lo propio. En plena Guerra Fría, mientras se enfrentaba el comunismo con discursos y armas, las universidades más prestigiosas de Europa y Estados Unidos abrían sus puertas a filósofos y cientistas marxistas. Fundaciones privadas, como la Ford y la Rockefeller, financiaban estudios y proyectos inspirados en esas corrientes. El marxismo cultural encontró terreno fértil en Nueva York, París, Frankfurt, etc. Y en el plano político, partidos socialdemócratas y liberales comenzaron a incorporar demandas de la izquierda radical: aborto, redefinición de la familia, educación laica sin referencia a Dios. Y los grandes capitales tampoco fueron una excepción. En los años 70 y 80, muchos banqueros y empresarios occidentales vieron que podían beneficiarse de un sistema mundial uniforme y controlado. Así surgieron organizaciones como el Foro de Davos, Bilderberg y la Trilateral, donde magnates occidentales abrazaron entusiastamente el lenguaje de la ONU: desarrollo sostenible, igualdad de género, control poblacional. De modo que ya no se necesitaba Moscú para difundir los errores. Eran las propias élites occidentales quienes los imponían desde adentro, porque era más rentable un mundo controlado por un poder único. Y la pandemia del COVID-19 mostró hasta dónde podía llegar ese control. En cuestión de semanas, países enteros quedaron bajo confinamiento, con cierres de templos, negocios y escuelas. La población aceptó controles de movimiento, pasaportes sanitarios y restricciones que antes habrían parecido imposibles. La prensa repetía sin cuestionar lo que venía de arriba. Las grandes plataformas digitales se alinearon con ese discurso, censurando voces disidentes en nombre de la salud pública. Fue un ensayo general de lo que significa un mundo gobernado por organismos globales con poder supranacional. Y fue también la confirmación de que el proyecto iniciado en 1917 seguía vivo y creciendo. Un sistema que prescinde de Dios, que controla a las masas por el miedo y que uniforma las conciencias con propaganda. Y frente a este avance, ¿qué hizo la Iglesia? Cayó, porque fue infiltrada. Ya en los años 60 se produjo un hecho revelador: el Pacto de Metz. Para asegurar la participación de observadores rusos en el Concilio Vaticano II, se había aceptado no condenar explícitamente el comunismo.
Fue un silencio estratégico que dejó una marca profunda. Y con el paso de los años, la infiltración se extendió. Documentos y declaraciones de organismos católicos comenzaron a adoptar el lenguaje de la ONU. Desarrollo sostenible, justicia climática, equidad de género. Y mientras los errores de Rusia se transformaban en globalismo, la Iglesia perdió su voz profética. Y la Virgen denunció esto. En 1973, en Japón, en Akita, dijo que la obra del demonio se infiltraría dentro de la Iglesia, que obispos estarían contra obispos y cardenales contra cardenales. Actualizó el mensaje de Fátima, confirmando que los errores de Rusia no solo se expandirían por el mundo, sino que entrarían en la misma Iglesia para debilitar su misión. El propio Benedicto XVI reconoció que Akita era la continuación de Fátima. Y la Virgen anunció un castigo de fuego que caerá del cielo si no hay conversión. Y luego, en Garabandal y en Medjugorje, explicó cuál es el itinerario del cielo para purificar el mundo de los errores de Rusia. Mientras, la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María aún no se ha realizado tal cual pidió la Virgen de Fátima. Bueno, hasta aquí la revelación de cómo los errores de Rusia, sobre los que la Virgen alertó en Fátima, dominaron el mundo hasta hoy, y por eso estamos bajo el último llamado a la conversión. Ahora, si te gustó esto que contamos, marca que te gusta este video, compártelo con tus amigos y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal activando la campanita en todas, así no te pierdes nuestros videos. Si quieres apoyar las investigaciones del equipo de este canal católico, puedes hacerlo a través de Patreon o desde YouTube. Y me gustaría preguntarte, ¿alguna vez te preguntaste por qué casi todas las agendas de la ONU y sus agencias parecen atacar a la familia y a la fe? Que Dios te bendiga y te fortalezca en esta batalla.